la salvación de Dios en el arca. ¿Dónde Dios puso la salvación? En el tiempo de Noé, en el arca. Ahora vamos a leer Jonás, capítulo 2. ¿Quién salvó a Jonás? ¿El pez o Jehová? Voy a preguntar otra vez. ¿Quién salvó a Jonás? ¿El pez o Dios? A ver, no veo caras que me estén contestando sí o no. O voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Quién salvó a Jonás cuando él fue lanzado al agua? ¿Dios lo salvó o el pez? La respuesta es Dios. ¿Pero dónde puso Dios la salvación para Jonás? En el pez. Las personas dicen, Dios salva, pero nadie te explica dónde está la salvación. Si Dios salvó a Noé, le puso un lugar donde él sería salvo. ¿Y el lugar fue quién? ¿O qué? El pez. Entonces las personas tienen que olvidarse de decir solamente Cristo salva, la salvación está en Cristo. Pero ¿dónde puso Cristo la salvación? Sé que Cristo me va a salvar, pero ¿dónde la puso para que yo entre? Acuérdense el texto de Colosenses 4:5. Estamos adentro y tenemos que tener cuidado con los de afuera. Estamos adentro de la salvación. ¿Dónde está la salvación? Pues adentro. Todavía no les digo dónde está adentro. Jonás 2:9. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿De quién es la salvación? Jonás dijo, la salvación es de Dios. La salvación pertenece a Dios. Pero ¿cómo salvó Dios a Jonás? ¿Dónde le puso la salvación? Y luego dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La salvación estaba en el pez. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto? Eran esclavos. Por 400 años el pueblo de Israel vivió una esclavitud. No todos los 400 años, pero al menos vivieron un gran tiempo allí. Y hubo un tiempo donde ellos estaban esclavos. Ellos empezaron a luchar por salir, puesto que Dios les dijo, vayan y adórenme fuera de acá. Dios tenía el plan de llevarlos a la tierra prometida. Pero entonces les pone una regla a todos allí. Les dijo, van a matar un cordero y con la sangre la van a agarrar con una hisopo o como una especie de brocha sería en este tiempo. Y van a poner la sangre en los postes de la puerta. Bien, imaginemos esta puerta. Aquí este poste sería pintado con sangre. Este poste sería pintado con sangre. Y este travesaño sería pintado con sangre. La Biblia dice dintel. ¿Qué iba a pasar con eso? El que estuviera dentro de esa puerta o atrás de esa puerta, Dios no lo iba a tocar. La salvación iba a estar dentro de las puertas con sangre. Pero el que no estuviera sangre en las puertas, iba a llegar la muerte del primogénito. Y dice la Biblia en Éxodo, para los que están apuntando, Éxodo capítulo 12, versículo 7, versículo 12, versículo 13, versículo 29 y versículo 30, nos dice que en la madrugada vino un ángel destructor. Y toda casa que no tenía la sangre en las puertas mató a todo primogénito. Entonces la salvación, ¿dónde estaba? Dios iba a salvar al pueblo de Israel. Pero la salvación, ¿dónde la puso? ¿En las puertas? Yo no sé si ustedes me están entendiendo mi punto general. Si ustedes salen hoy diciendo, si salen de aquí
van a entender que Dios salva, pero que siempre escoge un lugar o algo que tú tienes que hacer para salvarte. ¿Lo vas a entender de esa manera? Y que si no estás en eso, en ese lugar que Dios escoja, entonces tú no vas a estar salvo. Dios puso ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. Y si alguien cometía un asesinato por accidente, tenía que correr a la casa a la ciudad de refugio. Entonces, si no estabas en la ciudad de refugio, te mataban. La salvación estaba en la ciudad de refugio. Y podemos seguir nosotros viendo más ejemplos acerca de que Dios siempre pone la salvación en algún lugar. Hechos 27:31. La salvación estaba en un barco. No, y no es el arca de Noé. Hechos 27. La salvación estaba dentro de un barco. La condición para salvar al barco fue que esos marineros, dice, pero Pablo dijo, versículo 31, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Cuál era la condición para salvarse? ¿Permanecer dónde? Hay veces que le entra, como estaba pasando aquí, la gente se empezó a llenar de miedo y se querían saltar del barco. Entonces Pablo les dice, si se quieren salvar, tienen que quedarse en el barco. La salvación no estaba fuera, la salvación estaba ¿dónde? En el barco. Ahora, ¿Dios no nos podía salvar de otra manera? ¿Dios no puede salvar de otra manera? Sí, Él lo puede hacer de muchas maneras, pero Él salva a través de ciertos lugares, y el lugar que yo quiero terminar, y aquí es mi punto para finalizar, es que Dios ahora tiene un lugar donde tú necesitas entrar para ser salvo. Ya sabemos que la salvación está en Cristo. Cristo es el Salvador del mundo, pero Dios ha escogido un lugar donde tú necesitas entrar. ¿Y cuál es ese lugar? Hechos 2:47. Hechos 2:47. ¿Dónde puso Dios ahora la salvación? ¿Dónde está la salvación? Sí, Cristo es el Salvador, pero Él escogió un lugar donde tú tienes que entrar. Y ese lugar, ¿qué creen que es? Versículo 47 de Hechos 2. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde están los que van a ser salvos un día? ¿Dónde están? No, ¿qué están haciendo es diferente? ¿Dónde están? Y el Señor añadía cada día, ¿dónde? A la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde están los que van a ser salvos? En la iglesia. ¿Y cómo se entra a la iglesia para ser salvo? Bueno, ya sé que Cristo es mi Salvador, pero Cristo puso la salvación en la iglesia. Y todos los que van a ser salvos tienen que entrar en la iglesia. ¿Y cómo se entra en la iglesia? Allí en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron sacados de un lugar y añadidos ¿a dónde? A la iglesia. Y el versículo 47 dice que allí estaba la gente, ¿qué estaba haciendo? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Pero el Señor añadía, ¿cómo añade Cristo a la iglesia? Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y de esa manera se añadieron. Bueno, el Señor añade, ¿cómo? Bautizándote. Entonces, ¿cómo puedo entrar a la iglesia donde